¿Qué tal, jóvenes? Seguimos con los temas de inmunidad en las infecciones parasíticas. Vamos ahora para el video número 4. Vamos a intentar acabar el tema el día de hoy. Entonces, vamos a seguir con el tema de inmunopatología. En este caso, vamos a platicar sobre los signos y síntomas que se generan por la propia respuesta inmune en las infecciones por parásitos. Aquí, algo que hay que recordar o hay que establecer que regularmente las infecciones por parásitos, cuando esos parásitos son parásitos comunes para ese hospedero, ¿sí? Ha habido una coevolución. Literalmente han evolucionado juntos el parásito y el hospedero. Por tanto, estas respuestas inmunopatológicas tienden a ser leves, tienden a ser bastante limitadas. Es raro que existan eh, reacciones inmunes muy fuertes cuando han estado en conjunto o han estado evolucionando en conjunto el hospedero con el parásito. Ahora, ¿cuáles son estas reacciones inmunopatológicas eh, más comunes que se encuentran en los parásitos? La primera son las reacciones inflamatorias excesivas. En este caso, estas reacciones inflamatorias excesivas se deben a que el parásito que está en el tejido constantemente está estimulando a las células del sistema inmune para que liberen moléculas efectoras citotóxicas. Y estas moléculas efectoras citotóxicas no solamente están atacando al parásito, sino que están destruyendo el tejido. Un ejemplo que se puede dar aquí es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un parásito, es un hemoflagelado al cual le gusta vivir en el corazón, le gusta vivir específicamente en los cardiocitos. En cardiomocitos, perdón. Este parásito eh, se embebe e ingresa al tejido y constantemente está liberando partes de su morfología. Constantemente está liberando diferentes sustancias que empiezan a estimular el sistema inmune. Estas sustancias son relativamente PAMPs, ¿sí? Patrones moleculares asociados a patógenos que están estimulando el sistema inmune del huésped, del hospedero. Lo que ocurre aquí es que literalmente el sistema inmune está mandando células al corazón, específicamente estos cardiomicitos, que están destruyendo, que van a destruir al parásito, pero a la par empiezan a destruir también los cardiomicitos que están presentes en esa área del corazón. ¿Qué sucede? Que esto a largo plazo provoca que ciertas zonas del músculo cardíaco empiecen a presentar fatiga muscular, se empiecen a debilitar y en un punto puede ocurrir una ruptura. Es muy común en las personas que presentan Trypanosoma cruzi que exista un agrandamiento en el corazón, una cardiomegalia, por este mismo parásito, y se debe esto a una reacción inflamatoria excesiva. También es muy común que estos pacientes que presentan la infección por Trypanosoma cruzi mueran de manera súbita por un paro cardíaco, eh, y es por esta misma razón, porque el parásito ha estado afectando de manera crónica, ¿sí? O ha estado infectando de manera crónica los cardiomicitos. Y esto pues, ha provocado que el mismo sistema inmune, a través de esta reacción inflamatoria, vaya destruyendo el corazón. Otro tipo de respuesta inmunopatológica es la formación de inmunocomplejos. Lo que sucede aquí es que muchas veces el sistema inmune para ciertos tipos de parásitos genera una gran respuesta en forma de anticuerpos, genera de manera excesiva una gran cantidad de anticuerpos. Y estos anticuerpos muchas veces tienden a alojarse o a depositarse en vasos sanguíneos que son muy estrechos. Entonces estos vasos sanguíneos estrechos se empiezan a acumular ahí los anticuerpos. Resulta que esos anticuerpos posteriormente activan el complemento. Al interactuar el complemento con esos anticuerpos, provoca una inflamación directamente sobre estos pequeños vasos sanguíneos, lo que hace que literalmente las células empiecen a dañar el tejido cuando encuentran este complejo del complemento unido al anticuerpo. Muchas veces estos
complejos autoinmunes de anticuerpos pueden viajar y depositarse en otros lugares. Un lugar muy común en donde se pueden depositar es en los riñones, específicamente en el glomérulo. Al depositarse estos inmunocomplejos formados por el anticuerpo y el complemento o el anticuerpo, un antígeno, más el complemento, provoca que vengan células y literalmente ataquen este sitio. Es algo muy común que ocurre, por ejemplo, en infecciones con la malaria, ¿sí? Infecciones con plasmodium, que se forman esos anticuerpos y después de que se formen esos anticuerpos se acumulen directamente en el riñón y se active el sistema inmune. Ahora, no es el único parásito con el que ocurre. También ocurre, por ejemplo, con el Trypanosoma brucei, ¿sí? Y esto provoca mucho daño, especialmente cuando estos inmunocomplejos no solamente se acumulan en el riñón, sino que se acumulan en todo el cuerpo en diferentes vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Eso provoca también lo que se llama inflamaciones perivasculares. Otro efecto inmunopatológico que ocurre comúnmente en las infecciones por parásitos es la inmunosupresión. Muchos parásitos tienen la habilidad de inmunosuprimir al hospedero a través de modular o manejar o manipular lo que es la respuesta inmune. El hospedero, ¿sí?, está infectado por el parásito y está creando una respuesta inmune contra ese parásito. Pero lo que sucede aquí es que el parásito manipula esa respuesta inmune para inmunosuprimir al hospedero y poderse el parásito multiplicar más fácilmente y obviamente extender o propagarse más fácilmente dentro del hospedero. Un ejemplo de este tipo de situaciones la da Leishmania cuando tiene contacto con los macrófagos. Leishmania estimula a los macrófagos para que produzcan la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 provoca que cuando se produce en grandes cantidades disminuye la proliferación de los linfocitos B. Y al disminuir la proliferación de estos linfocitos B y también los linfocitos T, al haber una menor cantidad de estos linfocitos, hay una menor cantidad de células que puedan atender esta infección por Leishmania. Y esto permite que el parásito pueda literalmente establecerse más fácilmente en el hospedero y propagarse más fácilmente. Otro mecanismo que afecta también o manipula el sistema inmune, la respuesta del sistema inmune, está dado por los tripanosomas. En este caso, los tripanosomas producen mitógenos, son citocinas que permiten la proliferación, en este caso, de linfocitos B. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el sistema inmune detecta a los tripanosomas, empieza a montar una respuesta inmune en la cual se empiezan a producir una gran cantidad de anticuerpos. Bueno, entonces este tripanosoma empieza a producir mitógenos, los cuales estimulan a linfocitos B o células B, las cuales a su vez se van a transformar posteriormente en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Suena un poco contradictorio, porque el mismo patógeno, sí, en este caso el mismo tripanosoma, está estimulando al cuerpo para que produzca más linfocitos B que va a producir más anticuerpos. Lo interesante aquí es el motivo del por qué lo hace. El tripanosoma estimula que se produzcan más linfocitos B porque literalmente está obligando que la respuesta inmune que se está montando gaste energía en otras clonas de linfocitos B, ¿sí?, para producir otros anticuerpos que son inespecíficos. Literalmente lo que hace es agotar la energía de la respuesta inmune creando otras líneas celulares o otras líneas de linfocitos B que producen anticuerpos que no necesariamente son específicos para el tripanosoma. Literalmente está haciendo que el cuerpo gaste su tiempo y su energía en algo que no va a servir. Por eso es que el tripanosoma estimula estos linfocitos B. Ahora, en conjunto, la estimulación de linfocitos B y T tiene un problema a largo plazo, que es el agotamiento clonal. ¿Qué ocurre en el agotamiento clonal?
En este caso, lo que ocurre es que se está estimulando tan constantemente y tan rápidamente a los linfocitos B y T para que estén proliferando, que llega un punto en que las líneas, las clonas que producen linfocitos B desaparecen para ese tipo de antígeno. Ese antígeno que lo está estimulando constantemente a esos linfocitos B, simplemente el cuerpo se llega a un punto en que ya deja de producir los linfocitos B para producir esos anticuerpos que atacan ese antígeno. ¿Sí? Y literalmente el cuerpo crea cierta tolerancia a esos antígenos, aunque realmente lo que está haciendo es crear tolerancia hacia el parásito. Es algo muy interesante. Ahora vamos a hablar de lo que es la evasión inmune. Eh, Como les habíamos comentado, la evolución de los parásitos a la par de su hospedero ha hecho que se creen mecanismos efectores y mecanismos evasores. Los mecanismos efectores forman parte del hospedero y son los que le permiten liberarse parásito, literalmente matar al parásito o si no, en su caso, al menos limitar su propagación. En el caso de los mecanismos evasores, son los que se encuentran directamente en el parásito y son los que le permiten evadir el sistema inmune y poderse reproducir y establecerse dentro del hospedero. Ahora, los parásitos solo pueden colonizar un hospedero inmunocompetente si evitan, frustran o alteran su respuesta inmunitaria. ¿Sí? Regularmente, los parásitos exitosos, los parásitos que han coevolucionado con un hospedero, tienen esta habilidad. Normalmente, si estos dos integrantes de la relación hospedero-parásito han estado conviviendo evolutivamente por mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que siempre va a haber una contraparte. Para cada mecanismo efector que tenga el hospedero, va a haber un mecanismo evasor que tenga el parásito. ¿Sí? Ojo, pero eso tiene ciertas consecuencias. Y aquí el por qué muchos los hospederos seguimos siendo, a pesar del tiempo y a pesar de esta coevolución con el parásito, seguimos siendo susceptibles a infectarnos. Lo que sucede es que en el caso de los hospederos no pueden invertir toda su energía en crear mecanismos efectores totalmente eficientes o 100% eficientes para eliminar a los parásitos. Y esto se debe a que si se gasta una energía excesiva para crear mecanismos efectores para evitar las infecciones por parásitos, se pierde energía y tiempo que se puede utilizar en la reproducción. Es por eso que los hospederos, aunque crean mecanismos efectores que le ayudan a sobrevivir a una infección del parásito, nunca son totalmente o 100% eficientes en eliminar por completo al parásito. ¿Sí? Siempre hay grietas, siempre hay la posibilidad de que el parásito se pueda quedar. ¿Por qué no hace esta inversión? Porque pierde habilidad o pierde literalmente energía para su reproducción. En cambio, los parásitos sí invierten una gran cantidad de energía en crear sus mecanismos evasores. ¿Por qué? Porque esto es de vital importancia para ellos. Como el parásito requiere al hospedero para poder sobrevivir y requiere al hospedero muchas veces para poder reproducirse, tiene que invertir una gran cantidad de energía en estos mecanismos evasores para poder pasar desapercibido al sistema inmune, a la respuesta inmune del hospedero. ¿Sí? Entonces, normalmente los mecanismos evasores tienden a ser mucho más eficientes que los mecanismos efectores. ¿Sí? Es por eso que es muy difícil desarrollar vacunas, es muy difícil desarrollar también medicamentos contra los parásitos. Ahora, existen muchos mecanismos evasores, ¿sí?, que tienen los parásitos para evitar el sistema inmune. Les platicaba que por cada mecanismo efector, cada mecanismo que tiene el hospedero para eliminar un parásito, existe su contraparte en el parásito para evitar ese mecanismo efector. En la tabla estamos viendo tres columnas. En la primera columna vemos los mecanismos efectores, literalmente los mecanismos que tiene el hospedero para eliminar el parásito. Y vemos en la otra columna los mecanismos de evasión,
literalmente la contraparte en el parásito que le permite al parásito mantenerse dentro del hospedero. Y estamos viendo también aquí a los patógenos que corresponden. Por ejemplo, en el caso de la activación de complemento, que es un mecanismo que sirve para la protección del ser humano contra un montón o una infinidad de parásitos, no solamente parásitos protozoarios o helmintos, sino que también para virus y para eh, bacterias. En este caso, el Trypanosoma cruzi inhibe, ¿sí?, los activadores de complemento y no permite que el complemento se active. Es una característica interesante que tiene este parásito. Por ejemplo, en el caso de Leishmania, ¿sí?, Leishmania inhibe la activación de los macrófagos. Y al evitar que estos se activen, estos macrófagos, no puede haber esta explosión oxidativa que les permite más fácil degradar o matar eh, parásitos. Por ejemplo, en el caso de los anticuerpos, ¿sí?, muchos parásitos viven de manera intracelular para evitar los anticuerpos. Eso es su mecanismo de evasión. Otro mecanismo de evasión, por ejemplo, en el caso del Schistosoma manzoni, es literalmente cortar los anticuerpos. Literalmente corta al anticuerpo en dos partes y elimina la parte constante del anticuerpo, la cual es reconocida por el complemento y también es reconocida por macrófagos u otras células del presentadores de antígeno. Literalmente al quitar este trozo de los anticuerpos, pues el parásito pasa desapercibido para el sistema inmune. Otro muy importante es la variación antigénica. Aquí, por ejemplo, ponen el Trypanosoma cruzi, pero también puede haber otros parásitos, por ejemplo el Plasmodium, y en el caso también de Giardia, tiene esta variación antigénica. ¿Qué es la variación antigénica? Es literalmente el cambio de glucoproteínas de la superficie del parásito. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay una activación del sistema inmune y que se crean anticuerpos específicos para el parásito, cuando el Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma brucei, el Plasmodium o la Giardia detectan que están siendo atacados por el parásito, por el hospedero, perdón, lo que hacen es que cambian las proteínas de superficie. Y al cambiar sus proteínas de superficie, los anticuerpos ya no reconocen a este parásito y el parásito pasa desapercibido más tiempo. Es otro mecanismo de evasión. En el caso, por ejemplo, de la respuesta inflamatoria causada por la respuesta tipo Th1 del sistema inmune, en el caso de Schistosoma manzoni, logra estimular una respuesta tipo Th2. ¿Qué es lo que hace? Estimula a través de citocinas que se produzca más una respuesta tipo Th2 en comparación a la respuesta tipo Th1. Lo que hace es que cambie el perfil de citocinas para que cambie la respuesta de Th1 a Th2, porque le favorece más la respuesta tipo Th2. Es menos agresiva que la respuesta tipo Th1. O en algunos casos, por ejemplo, en algunos nematos que son microfilarias, ¿sí?, responden a la respuesta tipo Th2 literalmente estimulando a la respuesta inmune a que se convierta en una respuesta reguladora, ¿sí?, a través de la interleucina 10. Lo que hacen literalmente es estimular a los linfocitos T reguladores o a una respuesta TH17 para que vaya disminuyendo la respuesta inmune TH2 y les sea más fácil sobrevivir a estos parásitos. Entonces, como ven, siempre hay una contraparte de un mecanismo efector, ¿sí?, del hospedero. Va a haber un mecanismo de evasión en el parásito, ¿sí? Y dependiendo del tipo de parásito, como pueden observar, puede haber uno o varios. Por ejemplo, uno que se me hace muy interesante aquí es literalmente evitar la respuesta inmune de las células T citotóxicas. ¿Cómo le hacen algunos parásitos? En el caso de Plasmodium y el Toxoplasma, se esconden en sitios donde estos bichos no puedan llegar, ¿sí? En el caso Plasmodium, literalmente se introduce en los eritrocitos, ¿sí? Y para que estas células T citotóxicas puedan reconocer alguna célula que está parasitada, necesitan el complejo mayor de compatibilidad de tipo 1 al receptor del complejo mayor de compatibilidad de tipo 1. Pero en este caso, los eritrocitos no lo presentan. Y como no lo presentan, no pueden indicar que están parasitados, ¿sí?
por tanto pasan desapercibidos para los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Lo mismo ocurre en el toxoplasma. El toxoplasma se aloja en las neuronas, ¿sí? Y aquí también hay una menor cantidad, ¿sí?, del complejo mayor de tipo 1. Aparte del hecho de que el parásito se encuentre específicamente en el sistema nervioso central, la barrera hematocefálica hace difícil que muchas de estas células del sistema inmune lleguen y ataquen al parásito. Ok, vamos a ver algunos mecanismos de evasión. Un mecanismo de evasión, como lo mencionamos con el Plasmodium, es buscar sitios inmunoprivilegiados, o sea, sitios en donde la respuesta inmune no alcance a llegar, o si llega, llegue de manera débil. Un ejemplo es los eritrocitos que se esconden, los Plasmodium que se esconden dentro de los eritrocitos, pero aparte que estos eritrocitos que están infectados lleguen directamente a la placenta, ¿sí?, en el caso de mujeres embarazadas. Ojo, no son los únicos sitios donde se pueden ocultar. En el caso de Plasmodium falciparum, se puede también ocultar en el cerebro, eritrocitos que se queden alojados literalmente en los vasos sanguíneos en el cerebro. Pero un sitio específico en este caso sería la placenta, ¿sí? Y ahí se pueden quedar. En el caso de la placenta, presenta una inmunosupresión que es dada de manera natural en el cuerpo de las mujeres embarazadas para que no rechacen al bebé, para que no rechacen al feto. Entonces esto lo aprovecha Plasmodium falciparum. En el caso de Toxoplasma gondii, ¿sí?, como se ha mencionado, también sobrevive en el sistema nervioso central. Esto evitando lo que es el ingreso de células hacia donde está ellos a través de la barrera hematocefálica. Ahora, aquí en la imagen están viendo eritrocitos que están infectados por Plasmodium falciparum y se ve, ¿sí?, cómo la circulación, ¿sí?, cómo estos eritrocitos contaminados de la madre, ¿sí?, se acercan a lo que viene siendo la placenta, se acercan a lo que es eh, los vasos sanguíneos de la placenta. Ahora, otra forma que tienen los bichitos muy común de evadir el sistema inmune, como les he mencionado, es la localización intracelular. Dentro de una célula, ¿sí?, el parásito no es objetivo de ningún tipo de anticuerpo, ni tampoco del complemento, entonces es muy difícil atacarlo, ¿sí? Pero existen otras formas que tienen los parásitos para evitar el sistema inmune, también creando barreras. Un ejemplo es la barrera que crea el Onchocerca burbulus, ¿sí?, cuando infecta al ser humano. Regularmente estos parásitos, cuando infectan al ser humano, tienden a crear nódulos, unos nódulos fibrosos. Y estos nódulos fibrosos, ¿sí?, lo que hacen es que sirven como una barrera que no permite, ¿sí?, que las células de respuesta inmune atraviesen esa barrera y alcancen al parásito. Literalmente, ese nódulo fibroso que se genera en el cuerpo humano por la infección de Onchocerca burbulus protege al parásito de nuestra respuesta inmune y permite que el parásito se establezca. Otra manera que pueden evitar evadir el sistema inmune, ¿sí?, y esto es muy interesante, es por el movimiento errático que pueden poseer los parásitos. Un ejemplo es con las microfilarias, ¿sí? En este caso, las microfilarias de Onchocerca burbulus, cuando infectan al ser humano, las microfilarias, ¿sí?, que son una fase larvaria del Onchocerca burbulus, estas pueden movilizar por todo el cuerpo, ¿sí?, se movilizan a través de la piel. Y el hecho de que se están moviendo constantemente hace que que sea más difícil para el sistema inmune alcanzarlas y montar una respuesta inmune. Y se están moviendo constantemente, ¿sí? En las imágenes están viendo un paciente, una persona con microfilarias. Aquí están viendo un corte de tejido, ¿sí?, en el cual se ven estas microfilarias, ¿sí? Aquí también se ven estas microfilarias. Y aquí se ve, por ejemplo, la respuesta inmune, cuando el sistema inmune alcanza esas microfilarias. Otro ejemplo de evasión inmune es cuando los parásitos literalmente captan proteínas propias de nuestro sistema inmune y las utilizan para ocultarse. Un ejemplo es el esquistosoma manzoni.
El Schistosoma manzoni literalmente atrapa células y les roba lo que es el complejo, los receptores del complejo mayor de compatibilidad. Literalmente los pega en su superficie, Schistosoma manzoni. Entonces pega estos receptores en su superficie, no sirven para absolutamente nada encima de él, pero él los utiliza como un camuflaje. Otras cosas que también toma para poderse camuflar del sistema inmune, para pasar desapercibido, es, perdón, aquí es antígenos sanguíneos, ¿sí? Cuando toma antígenos sanguíneos y toma el complemento, toma algunas proteínas del complemento y las pega a su superficie, de cierta manera que cuando llegue alguna célula efectora, reconozca al complejo mayor de compatibilidad, a los antígenos sanguíneos, al complemento, como parte natural del cuerpo y ya no ataca al parásito. Otro ejemplo de elevación inmune, eh, también muy común, como veíamos en la tabla, es la variación de antígenos, ¿sí? Esto normalmente ocurre en parásitos que se pueden multiplicar rápidamente, ¿sí? Que su ciclo de vida es bastante rápido. Ejemplos tenemos a los trypanosomas, ¿sí? Tenemos a los Plasmodium y a las Gardias, como ya lo hemos mencionado en la tabla de diapositivas anteriores. En este caso, los parásitos tienen la habilidad de cambiar las proteínas de superficie, los antígenos de superficie, si los cambian con respecto a la respuesta inmune que estén presentando. El ejemplo que tenemos aquí en las diapositivas es del Trypanosoma brucei. En este caso, Trypanosoma brucei tiene la cualidad de que cada 10 días cambia los antígenos de superficie, lo que provoca que la respuesta inmune que se montó para ese parásito, específicamente la respuesta inmune humoral, la que está basada en anticuerpos, sea obsoleta. A los 10 días que se monta esa respuesta inmune es obsoleta porque el parásito ya se reprodujo y ya cambió sus antígenos de superficie. Entonces, cada vez que el parásito cambia de, de antígenos en su superficie y que cambia las proteínas de superficie, la respuesta inmune se vuelve obsoleta. Entonces, tiene que montar una nueva. Cada vez que hay una nueva reproducción del parásito, se tiene que montar una respuesta inmune. Y esto hace literalmente que con respecto al tiempo el sistema inmune se vaya agotando. Como mencionamos, este tipo de procesos provocan que haya un agotamiento clonal en el hospedero. Literalmente se eliminen las células, ¿sí? Las células de linfocitos B que están constantemente produciendo estos anticuerpos que no están sirviendo para nada, ¿sí? Es otra forma que tiene el sistema, bueno, no el sistema inmune, el que tiene el parásito, esos mecanismos de evasión inmune para quedarse dentro del hospedero. Ahora, vamos a platicar un poco sobre los parásitos oportunistas. En el caso de los parásitos oportunistas, estamos hablando de parásitos que en pacientes que son inmunocompetentes, normalmente estos parásitos no causan ningún problema, ¿sí? Normalmente si un hospedero inmunocompetente tiene contacto con estos parásitos, lo que ocurre es que su sistema inmune puede manejarlos, ¿sí? Puede manejarlos, puede ya sea matarlos o específicamente limitar su reproducción, ¿sí? Y posteriormente eliminarlos. Si hay alguna eh, variación en el sistema inmune del hospedero, es cuando estos parásitos pueden atacar realmente. Ojo, todos los parásitos oportunistas o todos los patógenos oportunistas tienen como característica principal que infectan a personas que su sistema inmune no está al 100%, ¿sí? Regularmente solamente infectan a personas que son inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. O sea, personas que tienen algún defecto en su inmunidad son susceptibles a la infección por parásitos oportunistas. Estos parásitos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir si infectan a una persona que es inmunocompetente, ¿sí? Y parásitos de este tipo hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos al Toxoplasma gondii, ¿sí? Que es un parásito oportunista que depende de la inmunidad para que pueda realmente hacer daño en un hospedero. Y aquí estamos viendo imágenes de un Cryptosporidium, ¿sí? Estamos viendo en este caso lo que son los oquistes de Cryptosporidium formándose en el intestino de un humano. Ok, ¿a qué se debe la importancia de estos patógenos oportunistas?
Bueno, se deben más que nada a que desde 1980, con la propagación del VIH-Sida, estos se fueron cada vez haciéndose más comunes. Normalmente, posteriores a esos años, estos patógenos no eran tan comunes en la población, no eran tan comunes. Empezaron a aparecer conforme fue aumentando población de personas inmunosuprimidas. Un ejemplo clásico es en pacientes que tienen VIH, los cuales regularmente tienden a morir por cosas, por infecciones o enfermedades que un paciente inmunocompetente realmente puede manejar, ¿sí? Y no solo eso, se ha encontrado una correlación entre el número de células CD4, ¿sí?, con los tipos de parásitos a los cuales se vuelven susceptibles conforme baja esta población de células CD4. Estas células CD4 en los pacientes que tienen VIH tienden a ir disminuyendo con respecto al tiempo, conforme el paciente progresa hacia el SIDA. Entonces van disminuyendo estas poblaciones de linfocitos CD4, ¿sí? Y cada vez se va haciendo más susceptible a diferentes infecciones. Lo interesante de aquí, y que lo podemos ver en esta tabla, es que ya se ha hecho una correlación en el número específico de linfocitos CD4 que tiene que haber para que pueda ocurrir una infección. Por ejemplo, aquí en el caso de los virus, del previrus, ¿sí?, se requieren 200 células CD4 para que el paciente ya sea susceptible para esta infección. En el caso de Toxoplasma gondii, ¿sí?, el paciente debe tener 100 células CD4 por microlitro o menos para que sea susceptible a esta infección. Entonces, esto se llegó a ver en pacientes con VIH. Ojo, pero no son los únicos pacientes inmunosuprimidos que existen actualmente. Eh, en la actualidad hay un problema muy importante en esta población de pacientes inmunosuprimidos. Se debe principalmente a los cambios en nuestro estilo de vida. Actualmente, por ejemplo, las personas tienen un tiempo de vida mucho más prolongado, ¿sí? Su expectativa de vida es más amplia y esto provoca que personas más viejas puedan vivir con nosotros. Si bien su expectativa de vida es mayor, su tiempo de vida es más largo, cada vez, entre más ancianos son, más susceptibles son a parásitos oportunistas, a patógenos oportunistas. También otras poblaciones comunes, ¿sí?, y susceptibles que siempre han estado aquí son los no natos, ¿sí?, los bebés que aún no nacen, y también los neonatos, los recién nacidos. Y esto principalmente porque su sistema inmune todavía no se ha desarrollado. En el caso de los ancianos, perdón, son más susceptibles a la infección porque como son más viejos, van perdiendo la inmunidad de memoria. Entonces esto los hace más susceptibles a parásitos. En el caso de los bebés y de los recién nacidos, o de los bebés que aún no han nacido, todavía no tienen un sistema inmune que los defienda, por lo cual los hace muy susceptibles de nuevo a parásitos oportunistas. Otra población importante son las personas que tienen cáncer, ¿sí? Las personas que reciben una terapia inmunosupresora para destruir este padecimiento, estas tumoraciones, también son más susceptibles. A la par de también personas que presentan obesidad, ¿sí? Las personas que presentan obesidad mórbida tienen también un grado de inmunosupresión. Y las personas, por ejemplo, que han recibido un trasplante, también son inmunosuprimidas para no tener rechazo del órgano que han recibido o del tejido que han recibido. Entonces esto los hace mucho más susceptibles a las infecciones, no solamente el VIH, sino que el mismo cambio los hábitos alimenticios, el hecho de que la gente pueda vivir más tiempo, ¿sí?, nos hace más susceptibles a infecciones a parásitos oportunistas. Un ejemplo muy destacable es el de la lismania, ¿sí? Y esto es vinculado a personas que tienen VIH o personas que consumen drogas. En este caso, se sabe que, por ejemplo, el 70% de las personas que son reportados que tienen leishmaniasis en Europa, lo más seguro es que tengan ese 70%, no solamente tengan leishmania, sino que también presenten VIH, ¿sí? Y también es muy común que sean personas consumidores de drogas inyectadas, ¿sí? Inyectadas, drogas intravenosas. Ojo,
En el caso de Leishmania es muy interesante. Leishmania, cuando infecta a un individuo inmunocompetente, un individuo con su sistema inmune intacto, logra controlar la infección de tal manera que el parásito nunca se disemina, ¿sí? No se logra diseminar este parásito. Literalmente el sistema inmune lo está manteniendo retenido en un sitio y no deja que se disemine a otros lugares, pero tampoco permite que este parásito se pueda transmitir a otros seres humanos, ¿sí? ¿Qué ocurre con los pacientes de VIH? Y esto es interesante, o pacientes que tienen SIDA. Estos pacientes, como no tienen una población de linfocitos CD4 suficiente para controlar la población de Leishmania, el parásito se empieza a diseminar. Entonces, este parásito se empieza a diseminar de manera incontrolada en el tejido. ¿Qué tanta es la diferencia entonces entre un paciente inmunocompetente y un paciente que está inmunocomprometido, inmunosuprimido, o un paciente que tiene VIH, como el que estamos viendo ahorita en el ejemplo, en la imagen? Pues bueno, estos pacientes, por ejemplo los que tienen VIH, tienen 2.300 veces más probabilidad de presentar una leishmaniasis visceral, literalmente una diseminación por todo el organismo de esta leishmania, ¿sí? De este parásito, comparado con un paciente que es inmunocompetente. Aumenta 2.300 veces, es muchísimo la diferencia, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un parásito oportunista, pero tenemos otros ejemplos de parásitos oportunistas. Aquí presentamos al Cryptosporidium parvo. Cryptosporidium parvo, Cyclospora cayetanensis, y en el caso de la Cytoisospora belli, que no está aquí escrita, pero para que la tengan ahí en la memoria, son parásitos que pertenecen a los coccidioides. Y estos parásitos tienen como característica de que cuando infectan a pacientes o a individuos que son inmunocompetentes, de nuevo, que tienen su sistema inmune intacto, no pasa de ser una infección autolimitada. Literalmente el sistema inmune es lo suficientemente fuerte para deshacerse del parásito. Estos pacientes que se infectan por Cryptosporidium parvo, por Cyclospora cayetanensis y por Cytospora belli logran eliminar el parásito en cuestión de semanas, ¿sí? Y el paciente se recupera. Aparte, los medicamentos específicos para estos parásitos son complicados de, bueno, existen realmente pocos medicamentos adecuados para estos parásitos. Y aparte, el sistema inmune puede eliminarlos por sí mismo. Pero, ¿qué sucede con pacientes que tienen VIH o que son pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos? Pues el parásito simplemente no se va nunca, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen VIH o pacientes que ya progresaron hasta el SIDA, pueden tener episodios de diarrea constantemente durante años cuando están infectados por Cryptosporidium parvum o por Cytospora belli, ¿sí? Al igual por Cyclospora cayetanensis. Estas personas pueden durar años presentando episodios en su vida diaria de diarrea. Cuando en un paciente que es inmunocompetente, esto pasa a lo mucho un par de veces en un lapso de 15 días, cuando posteriormente se recupera, ¿sí? Otro ejemplo de parásitos eh, que son, o que es un patógeno oportunista, es Toxoplasma gondii. Ojo, Toxoplasma gondii, cuando infecta a un hospedero sano, inmunocompetente, tiende a ser atacado inmediatamente por el sistema inmune. Y el sistema inmune es suficientemente eficiente para limitar la reproducción de este parásito. ¿Sí? Normalmente este parásito cuando ingresa a un hospedero sano tiende a transformarse de su forma activa son los taquizoitos, a su forma, podría decirse latente o durmiente, que son los bradizoitos. Literalmente forman quistes, los Toxoplasma gondii, dentro del hospedero cuando el sistema inmune los está atacando. Y permanecen dormidos en ese quiste, en ese pseudoquiste, en el tejido. ¿Qué sucede? Ese Toxoplasma gondii solamente se activa, ¿sí? Solamente se activa cuando hay un descenso en las defensas de ese paciente. Literalmente cuando el paciente adquiere alguna enfermedad por otra cosa o porque baja su nivel de nutrición, ¿sí? O por otro motivo, eh, este pseudoquiste se activa y cambian los parásitos de ser bradizoitos
¿sí? La forma latente a cambiar a tequizoides, que es la forma activa. Bien interesante. Solo en personas que están inmunosuprimidas se activa el Toxoplasma gondii y es cuando los ataca y los puede dejar ciegos, ¿sí? ¿En qué otros pacientes es importante el Toxoplasma gondii? Principalmente en recién nacidos, ¿sí? O en no natos, ¿sí? Es donde es importante porque este parásito puede atacarlos y literalmente matarlos porque no hay un sistema inmune que le haga frente, ¿sí? En cambio, una persona adulta inmunocompetente, sí, que tiene un sistema inmune ya formado, este parásito no pasa de causar los síntomas de una fiebre, los síntomas de una gripe, ¿sí? Como mucho en una persona adulta. Y bien importante, una persona adulta inmunocompetente que ya se infectó por Toxoplasma gondii, ya nunca en la vida se vuelve a infectar por este parásito, ¿sí? Bueno, jóvenes, hasta aquí va a durar la clase del día de hoy. Espero les haya agradado. El día de mañana vamos a terminar este tema de inmunidad a infecciones parasíticas y vamos a añadir lo que corresponde a la hipótesis higiénica, pero eso ya lo veremos en clase. Bueno, me despido. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye bye.